En el presente proyecto nos enfocamos en culturalizar a nuestra sociedad a través de esta famosa obra El Tuxteno, donde claramente se nota la desigualdad, la esclavitud de los pueblos que existía en dicha época y que nos permite analizar y reflexionar que actualmente debemos luchar para vivir en una sociedad justa, donde se respeten nuestros derechos, donde incluso forjemos a nuestros hijos con mentalidades donde emanen los valores y las buenas costumbres. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo en la zona alta de la región de la Libertad, en el norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus abuelas eran indios y sus abuelos sacerdotes gallegos, es por eso de su apariencia. Vallejo tuvo una infancia linda ya que vivió en una familia consolidada, donde le inculcaron valores, donde existió amor y armonía, por lo cual es falso cuando los críticos indican que Vallejo muestra tristeza en sus obras. Entre 1913 y 1915 estudia letras en la Universidad de Trujillo, graduándose de bachiller. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Pilafard. Vallejo falleció en París, Francia, el 15 de abril de 1938. Entre sus obras más famosas tenemos Los Heraldos Negros, 1918, Trilce, 1922, Escalas, 1923, Fabla Salvaje, 1923 y El Tungsteno, 1931. Un emprendedor cultural tiene como característica promover la creatividad artística. Se puede decir que el gran César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran emprendedor cultural, ya que es un gran innovador de la poesía, la cual la dirigió hacia nuevos temas como la familia, el maltrato, la solidaridad y la injusticia. Uno de estos valores lo podemos ver reflejado en su obra El Tungsteno, en donde el autor nos muestra el maltrato y el sufrimiento del cual es víctima el hombre andino del Perú por parte de la empresa extranjera norteamericana Mining Society. También la tesis de César Vallejo, con la que se graduó de bachiller en letras en el año 1915 en la Universidad Nacional de Trujillo, llamada El Romanticismo en la Poesía Castellana, se pedirá que se declare como Patrimonio Cultural del Perú. El audiovisual es un medio que estamos utilizando para transmitir la narrativa de la novela de una forma dinámica, innovadora y creativa. Queremos lograrlo mediante este medio que es el audiovisual, utilizado como herramientas de apoyo el internet, el audio y el video. Nuestro objetivo principal es crear conciencia en la sociedad peruana y también incentivar en la lectura no solo al oyente, sino también a todas las familias a la lectura sana, recreativa, ya que esto nos culturiza y nos ayuda a ser mejores cada día. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de su patria. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. En esta estructura de la obra literaria y novela podemos encontrar que la novela refleja mucha injusticia, la falta de valores hacia las personas humildes, personas que ni siquiera podían defenderse por sí solas. Aquí Vallejo representa que todos somos iguales. Se da mucho la explotación de minas y la tranquila vida de un pueblo llamado Quivilca, solo por ganar más dólares. Una de las acciones que Vallejo nos da a entender que fue muy indignante fue que no pudo realizar nada por esos abusos que pasaban. Los hechos ocurridos en el Tungsteno sucedieron directamente al minero de Quivilca, en donde la tranquila vida del pueblo se convierte en una vida llena de alteraciones, ya sea por el masivo hurto de dólares. Lo que pasó con las personas que vivían cerca de la empresa
fue algo muy aterrador, ya que los despojaron de todo aquello que les pertenecía. El causante de todo esto fue el comerciante José, en donde después sucedió algo muy perturbante, la violación que recibió Graciela. Todo estaba cayendo alrededor de todas las personas. Aquellos hermanos que se enriquecieron robando y estafando al pueblo eran aliados de aquella empresa, en donde la muerte de 2 personas indias causó un alboroto, la cual fue una buena señal para que la gente del pueblo hablara y se rebelara, en donde estos puedan ser juzgados por sus crímenes. Aquí es donde aparece el herrero, llamado Guanta, en donde éste les comenta unas alentadoras. En resumen a lo descrito anteriormente, Vallejo quiso hacer notar al mundo a través de este libro que el capitalismo estaba castigando y abusando en su máxima expresión a la democracia, a los indígenas que no veían la monetización a sus bienes y mano obrera. Y fue gracias a este libro que la población tomó reacción de la misma, y tal como refiere en la obra, el pueblo se rebeló en masa contra el abuso laboral y jerárquico. César Vallejo denuncia en su obra a la injusticia contra los indios, que hubo por parte de la penetración imperialista, que solo buscaban el mayor lucro posible, por medio de las minerías, sin importarles pagar sueldos mínimos y haciéndolos trabajar más de lo normal, además siendo maltratados. Asimismo, Vallejo junto a los idealistas que ayudaron a que no se cometiera el grave error de acatar lo que decía la penetración imperialista. En la época en que vivimos, cuando comentamos sobre César Vallejo, es eminente pensar en sus grandes obras literarias, en sus poemas sociales, y esto también nos evoca a su inclinación marxista, lo cual hemos leído y visto reflejado en sus novelas, meramente sociales, como lo es El Tuxteno. Observamos cómo usa la narrativa de estos para explicar los procesos de colonización y abusos sufridos por los pueblos. Estas obras tienen un valor literario que nos ayuda a entender el valor histórico de lo vivido en aquella época. Los temas tratados son de controversia y enmarcados en un carácter nacionalista. Como conclusión, podemos definir que finalmente hemos observado la gran trascendencia que tuvieron las obras de este gran escritor, y especialmente cómo el Tuxteno nos expresa su reclamo al maltrato social, los abusos cometidos hacia los indígenas. Como todos sabemos, en los tiempos actuales también podemos observar el abuso hacia la clase obrera en distintos países. El Perú no es ajeno a ello. La explotación al ser humano de menos recursos y educación es muy notoria en sus clases sociales. Esperamos haber logrado hacer un estímulo a las conciencias de nuestros espectadores para evitar en la actualidad caer en esta clase de abusos y fomentar los valores.